Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Son bendecidos. Dios los bendiga. Eso es, así, con ánimo, como que desayunaron. Bendito Dios. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Antes de pasar a traerles la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, yo quiero hacerles un comentario, y es que, no sé si cuántos de ustedes lo saben, pero el ministerio que nosotros tenemos a través de las redes sociales es mucho más grande que incluso que la gente que nos congregamos aquí. O sea, la gente que literalmente nos ve todas las semanas, día tras día, reciben la palabra a través de las redes sociales, de la transmisión por internet, pues son como 10 veces la cantidad de los que nos congregamos aquí, así como lo oye. Entonces, es un ministerio muy importante, es un ministerio muy necesario. Y yo quiero hacerle un llamado, hermano, si usted no está sirviendo en ningún ministerio y usted no tiene que ser un experto camarógrafo. Nosotros nos vamos a encargar de que usted llegue a ser un experto camarógrafo para gloria del Señor. Usted va a recibir el entrenamiento necesario, pero apúntese, o sea, involúcrese, sea un testigo fiel de lo que Dios está haciendo a través de nosotros y a través de su vida. Amén. Amén. Nosotros desde la semana pasada hemos estado con el tema de testigos, ¿verdad? Dios usó a Pastor Onis para traer una palabra poderosa la semana pasada. Y cuando Pastor Onis nos habló de que él quería traer en estos días el tema de testigos, pues yo pensé, ¿verdad? En mi humanidad yo pensé, qué chévere, está bueno, está fácil. Es un tema bien, bien fácil, bien sencillo. No me voy no me voy a preocupar, pero cuando yo empiezo a estudiar el tema, cuando yo empiezo a estudiar lo que la palabra de Dios dice sobre este tema, amados hermanos, mi perspectiva cambió totalmente. Totalmente. Y yo quiero que comencemos con el texto bíblico que ha sido la base de estas explicaciones que vamos a estar trayéndoles a ustedes durante todo este mes. Y está en Hechos 1, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amados hermanos, miren, nosotros como seguidores de Jesús, hay dos palabras que son muy importantes para nosotros. Digo, hay muchas, pero principalmente hay dos palabras que son importantes porque son palabras que describen claramente cuál es nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo, pero no solamente dentro del cuerpo de Cristo, sino que también nos describen cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos y cuál es nuestro contacto con Cristo mismo. Y es discípulo y la otra palabra es testigo. Y ya van a ver por qué. Y vamos a comenzar entendiendo lo que es la palabra discípulo. ¿Qué significa discípulo? Discípulo significa aprendiz o seguidor. O sea, aprendiz o seguidor. Aquí los que son maestros saben que ustedes tienen unos alumnos que son sus discípulos y que esos discípulos, simple y sencillamente, ¿qué es lo que están haciendo? Ellos están aprendiendo de los maestros. Pero no solamente eso, sino que ellos ven a los maestros también como que ese ejemplo que ellos tienen que seguir. Y entonces, ser discípulos de Jesús, pues es algo muy maravilloso, amados hermanos. ¿Por qué? Porque además de que nos da el conocimiento de quién es Jesús, también a nosotros nos da la experiencia de vivir, de interactuar y de aprender de Él. ¿Ok? Es la oportunidad de nosotros poder conocer íntimamente a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Maestro. Y cuando nosotros hablamos de lo que es ser discípulo, nosotros generalmente tenemos esta idea equivocada de que el ser discípulos es como que lo máximo que yo puedo querer, a lo máximo que yo puedo querer llegar en mi relación con Jesucristo.
Eso es lo máximo que yo quiero llegar, a ser discípulo de Jesús. Pero ¿saben qué es lo que está pasando? Que nosotros pensamos que con solo ser discípulos, que nosotros ya estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad relacional con Dios. Nosotros pensamos que con ser discípulos de Jesús y recibir sus enseñanzas, vivir una vida agradable a Él, con eso es suficiente. O sea, que pensamos que como discípulos, ya con eso, siendo discípulos de Él, ya con eso nosotros llegamos a donde teníamos que llegar en nuestra relación con Dios. Pero hay un asunto, y es que como discípulos nosotros tenemos una gran responsabilidad, y es que tenemos que obedecer al Maestro. No es solamente aprender de Él, es que tenemos que obedecer al Maestro y seguirlo. En palabras más sencillas, como discípulos no basta solo con nosotros tener ese conocimiento de lo que el Maestro nos enseñó, no basta con conformarlo con la experiencia de interactuar con Él, sino que también nosotros tenemos que agarrar las enseñanzas que Él nos dio, hacerlas nuestras y vivir esas enseñanzas obedeciendo al Maestro. Juan 8:31 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. O sea, no bastaba con tener el conocimiento y aprender del Maestro, sino que tienen que mantenerse fieles a las enseñanzas. ¿Cómo lo hacen? Obrando y actuando y obedeciendo lo que habían aprendido. Entonces, viene la pregunta, ¿en qué voy a obedecer al Maestro? ¿En qué yo voy a obedecer? ¿Cuál es esa encomienda que el Maestro me ha dado que yo tengo que cumplir? Y esa encomienda que el Maestro nos ha dado, que yo tengo que cumplir, ¿saben cuál es? Que no podemos limitarnos a ser sus discípulos. No podemos limitarnos a aprender de Él, a vivir para Él, a vivir por Él, sino que tenemos que también ser testigos de lo que es nuestro Maestro. Marcos 16:15 dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y en este versículo hay dos palabras claves. La primera es vayan y la segunda prediquen. Y esto, vayan y prediquen, amados, son unos verbos que nos están llamando a nosotros a la acción, a que hagamos algo. Aprendimos, nos nutrimos, conocimos al Maestro, pero eso no se puede quedar ahí. Eso, hay un mandato que Dios nos ha dado para nosotros convertirnos de discípulos a testigos. ¿Saben cuál es? El que vayamos. ¿A qué? A predicar. Y entonces podemos decir cuál es la diferencia entre un discípulo y un testigo. Pues la gran diferencia entre ser un discípulo y ser un testigo está básicamente a cómo nosotros respondemos al llamado de Jesús de que vayamos y prediquemos. Ahí está la diferencia. Porque si no vamos y predicamos, no estamos siendo testigos. Nos quedamos como discípulos. Los discípulos, amados, son aquellos llamados para estar en intimidad, como lo dije anteriormente, en intimidad de la compañía de Jesús y de aprender de Él. Pero los testigos, amados hermanos, son los que aceptan el reto de llevar el mensaje de salvación al mundo. Son aquellos que aceptaron esa encomienda de realizar el trabajo apostólico. ¿Saben lo que es el trabajo apostólico? Apóstol significa enviado. Entonces tendemos a confundir la palabra apóstol creyendo que es un título. Y mucha gente, el apóstol fulano, todos somos apóstoles porque todos hemos sido enviados. Es una función, es un verbo, es hacer. Aunque es un nombre, pero es un verbo a la vez porque implica una acción. Yo sé que los maestros de español van a decir, este pastor está diciendo una cosa que no es cierta. Pero ustedes me entienden, ¿verdad que sí? ¿Sabes? Si a mí me dicen que nos están llamando apóstoles, porque para yo ser apóstol y ser llamado apóstol es que tengo que realizar una acción. Tengo que hacer algo. Tengo que
tiene que verse el fruto de algo que demuestre que yo soy apóstol. Y esos discípulos que aceptaron la encomienda de realizar el trabajo apostólico se convirtieron en apóstoles. A esos discípulos que obedecen a este llamado, la Biblia los llamó testigos, pero también los llamó apóstoles. Y por eso si vemos, hubo un momento mientras los discípulos eran discípulos y estaban aprendiendo del maestro, nunca se les llamó apóstoles. A ellos se les llamó apóstoles cuando ellos realizaron la encomienda que Jesucristo les dijo de que vayan y prediquen el evangelio. Cuando ellos empezaron a predicar el evangelio, entonces se les llamó apóstoles, porque son enviados. La Biblia llama apóstoles a los discípulos que testifican al mundo sobre la veracidad del evangelio, que testifican al mundo sobre la oportunidad que hay de salvación, que dan testimonio al mundo de la gracia de Dios en sus vidas, que dan testimonio al mundo de la vida, muerte, pero también la resurrección del Mesías. Los testigos, los apóstoles son aquellos discípulos que obedecen el llamado a cumplir la encomienda apostólica. Es importante que nosotros entendamos que ser testigos es tan importante como ser discípulos. Y viceversa, ser discípulos también es tan importante como ser testigos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser buenos testigos. O sea, no podemos ser eficientes en cumplir nuestra labor apostólica sin nosotros haber sido buenos discípulos. Porque ¿cómo yo voy a hablar de lo que yo no conozco? Entonces, antes de tú ser testigo, de tú ser apóstol, de tú ser enviado, tú tienes que conocer al que te envió y tienes que conocer el mensaje del que te envió. Entonces, ¿qué quiere decir? No le estoy restando importancia al discipulado. Es importante el discipulado porque es imposible tú ser eficiente como apóstol si no eres discípulo primero. Y hay un principio que quiero compartir con ustedes. Tu llamado como buen discípulo es que cumplas con la responsabilidad de ejercer con fervor la labor apostólica. Voy a repetirlo. Tu llamado como buen discípulo es que cumplas con la responsabilidad de ejercer con fervor la labor apostólica. Jesús, antes de ascender al cielo, Él delegó a sus discípulos, a sus seguidores, parte del trabajo más importante. ¿Sabe cuál es ese trabajo? La gran comisión. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí hay un mensaje importante que tenemos que dar. Hay algo que tenemos que decirle a la gente. Hay una encomienda que Dios nos ha dado como sus discípulos. Nos dijo, conviértete en un apóstol. Ya eres un enviado, ahora predica. ¿Qué cualidad se destaca en el carácter de los testigos si nosotros los comparamos con los discípulos, amados hermanos? Y es que una de las cosas más significativas y notables cuando nosotros comparamos a un discípulo contra un testigo o un apóstol es una palabra importante para nosotros y es la palabra valentía. Hay una gran diferencia entre un discípulo y un testigo y es la valentía, amados hermanos. Y vamos a verlo. Hay un principio en esto. Mire, tú puedes ser un buen discípulo sin ser valiente, pero jamás podrás ser un buen testigo si no eres valiente. Y vamos a tomar como ejemplo a los discípulos mismos. Hay un antes y hay un después de la vida de los discípulos que seguían a Jesús, amados hermanos. Hay un antes y un después. Y vamos a ver, el antes en sus vidas fue ese tiempo en el cual ellos estaban dentro del proceso del discipulado, donde ellos estaban a los pies del maestro aprendiendo. Es un tiempo maravilloso donde ellos andaban con el maestro. Es el tiempo donde ellos están observando los milagros y los prodigios. Es ese tiempo donde ellos eran espectadores y estaban aprendiendo sobre las maravillas de la gracia de Dios. Durante ese tiempo, ellos estaban dependiendo exclusivamente de la autoridad, del poder. Y estaban recibiendo instrucciones del maestro que ellos debían realizar. Pero ocurrió algo en la vida de los discípulos que los hizo ser transformados
de meros seguidores a convertirse en apóstoles y testigos del evangelio. Algo pasó. Algo ocurrió en sus vidas. La Biblia menciona en el capítulo 15 de Juan, justo antes de Jesús ser arrestado, Jesús les da unas instrucciones muy específicas. Y no solamente le da instrucciones muy específicas a sus discípulos, sino que también profetiza sobre el futuro de ellos. Les dio una profecía. Veamos Juan 15, del 15 al 17. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor. La palabra aquí, para abogado defensor, se dice paracleto, que significa otro consolador, otro consejero, quien estará con ustedes para siempre. ¿Para cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? Dice para siempre. Me refiero, dice el verso 17, al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen. Y miren esta profecía maravillosa del maestro. Dice, pero ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Miren, esto es una promesa poderosa. Jesús profetizó que el Espíritu Santo no solo los iba a guiar, sino que también pasaría a convertirse en su paracletos, en su consolador, en su consejero. Que el Espíritu Santo ya no solamente sería un acompañante para ellos, sino que el Espíritu Santo iba a ser morada en ellos. Jesús lo dijo de esta manera, porque ahora, Él lo dijo en ese mismo versículo, dice, porque ahora Él vive con ustedes, pero después estará en ustedes. La presencia del Espíritu Santo, amados hermanos, lo que Jesús le está profetizando es que los iba a transformar de simples discípulos a portavoces poderosos del mensaje de salvación al mundo. Los convertiría de discípulos a testigos. Los convertiría de discípulos a apóstoles, de seguidores a apóstoles. De simples espectadores los convertirían en enviados, en comisionados y en empoderados. Eso era lo que Jesús le estaba prometiendo a sus discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos en el antes y en el después? Veamos cómo fue la transformación de ellos. Tan pronto fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿qué pasó con ellos? ¿Saben qué? Los discípulos, mientras eran discípulos, meros discípulos, tomemos el ejemplo de Pedro. Todos conocemos al Pedro bravucón, al Pedro arrojado, que dijo, ¿qué? Todos te pueden negar menos yo, Nico Fernández. Sí, Pedro, ese era Pedro, el Pedro discípulo. Pero a la primera que tenía que demostrar su verdadero compromiso con Jesús, le dio la espalda. Y lo negó. Y hasta maldijo, dice la Biblia. Pero ¿qué pasa? Cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, él recibe una transformación que este discípulo que era un cobarde, recibió algo poderoso en su vida que lo convirtió en un apóstol valiente. Ese apóstol que negó a Jesús fue capaz de dar su vida por el evangelio y por la palabra de Dios. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos hace valientes, nos hace capaces, nos hace arrojados. De Pedro, el cobarde, discípulo cobarde que decía que se comía los niñitos crudos, así, esa expresión es fea, pero eso es lo que dice la gente. Él decía, no, yo voy a todas, no, yo voy a mí. Fue el primero que le dio la espalda a Jesús, pero tan pronto vino el Espíritu Santo a su vida y fue transformado. Ese se convirtió en uno de los predicadores más poderosos de la historia de la humanidad. Y así todos. Tomás, ¿qué pasó con Tomás? No, Tomás él era el discípulo que no creía en nada. Hasta que vino el Espíritu Santo a su vida y él fue capaz, Tomás, al final de su vida, de dar su vida por el evangelio también. Y eso mismo pasó con Bartolomé, con Santiago, con Andrés, con Jacobo, con todos ellos pasó. Todos sufrieron
por causa del evangelio, fueron dispuestos. Esos discípulos que le dieron la espalda a Jesucristo en el momento que más Jesús los necesitaba, ¿qué fue lo que pasó con ellos? De la noche a la mañana y a través de la obra transformadora del Espíritu Santo, se convirtieron en hombres valientes, en apóstoles valientes, que no temían decir la verdad, que no temían decir: yo creo en Dios, yo creo en Cristo, Él me transformó, Él me salvó. Amados hermanos, Dios nos está llamando a no solo ser discípulos. Dios nos está llamando a que nosotros aceptemos el llamado a ser fieles testigos de Dios. Fieles testigos. Fieles testigos del evangelio. Que aceptemos el llamado en esta mañana al apostolado. Que aceptemos el llamado a nosotros de no decir más: yo no puedo. A que nosotros no sigamos diciendo: yo no puedo, no tengo la capacidad, no me atrevo. Dios te está diciendo en esta mañana: sí, atrévete, sí, ponte valiente, porque tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Tienes el Paracleto. Y hay un principio que debemos entender. Miren, el nosotros ser testigos y apóstoles sí nos beneficia personalmente, como individuos, claro que está. Pero nosotros constantemente estamos pidiéndole: Señor, que tu iglesia crezca, que tu evangelio sea predicado a las naciones, que muchas almas vengan a tus pies. Pero ¿saben qué? Con nosotros pedirle eso al Señor, nosotros no estamos haciendo nada. Y se los digo realmente, sinceramente. Porque ya el llamado está hecho. Ya la solución a eso la tenemos nosotros en nuestras manos. ¿Por qué le voy a pedir, Señor, que la gente se convierta? Claro, hay que pedirle eso al Señor, pero la gente se va a convertir cuando tú le prediques, cuando tú y yo le prediquemos a la gente. Entonces queremos ver la iglesia crecer, queremos ver la iglesia levantarse. Claro, eso está en nuestra responsabilidad, amados hermanos. Llevar a cabo en nuestro trabajo apostólico es lo que trae crecimiento a la congregación, a la iglesia de Cristo. Miren lo que dice Efesios 4, 15 al 16. Dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo. O sea, cuando nosotros ejercemos nuestro llamado apostólico y lo ponemos en práctica, estamos creciendo hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Quieres parecerte a Cristo? Ejerce tu llamado. Continuamos: quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás partes se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amados hermanos, más claro que esta lectura bíblica no podemos tenerlo. Más claro que esto no. Entonces, les hago esta pregunta: ¿en qué lugares Dios te está llamando a que tú seas un apóstol? ¿A qué lugares Dios te está llamando a que tú seas testigo? ¿En qué momento es que tú estás llamado a ser testigo? Y vamos a repasar Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Dice: y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué menciona Jerusalén? ¿Por qué dice que empiecen por Jerusalén? Si ellos, cuando Jesucristo resucita, ¿dónde él los encontró? En Nazaret. Entonces, ¿por qué le dice Jerusalén? Porque Jerusalén, ¿saben lo que significaba para los apóstoles? Era un lugar de peligro. Y era un lugar de la familiaridad, donde ellos estaban familiarizados, donde la gente lo reconocía y decía, donde ahí fue que negaron a Jesucristo. Un tiempo antes de esta palabra, ya ahí fue que asesinaron al maestro, lo crucificaron. Entonces yo estoy seguro que ellos hubieran preferido comenzar en Galilea, que era su tierra natal. O quizá en un sitio donde no los reconocieran, donde nadie le dijera nada. Pero Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Él lo envía a un lugar donde ellos saben que es la zona de incomodidad de ellos.
a Jerusalén. El mismo Jesucristo había dicho en Mateo 23, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados. O sea, el mismo Jesucristo reconocía el peligro que había en Jerusalén, pero a ese lugar era que Jesús les hacía el llamado a sus discípulos. Vayan a donde ustedes se sientan incómodos. Y mi pregunta en esta mañana es ¿cuánto estamos dispuestos a ejercer nuestro llamado apostólico en los lugares que nos intimidan? ¿Cuántos estamos dispuestos a ejercer nuestro llamado apostólico en los lugares de la familiaridad, como nuestra familia, nuestros vecinos, y donde sabemos que podemos ser rechazados, que la gente se puede burlar de nosotros? Luego viene y le dice, y vayan a Judea y Samaria. Pero ¿por qué le dice Judea y Samaria? ¿Sabe lo que era Judea y Samaria? Eran regiones contradictorias y donde había enemistad entre ellos. Esos dos pueblos, generalmente, ¿sabe qué pasa? Cuando estamos hablando de países vecinos, siempre hay enemistades territoriales, políticas. Hay enemistades por raza. Hay muchas enemistades, pero la enemistad que había entre los judíos y los samaritanos, amados hermanos, era brutal. Ellos eran enemigos acérrimos. No ha habido gente en la historia de la humanidad que se aborrecieran tanto como ellos. Pero ¿sabes qué? A ese lugar es que Jesucristo le hizo el llamado que fueran a predicar. Vayan a evangelizar a los que son enemigos. Eso sí está difícil. Eso sí está difícil. Pero ese es el llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros. Miren, y tan es así que viene y le dice, vayan a donde, a toda Judea. No le dice, vayan a donde ustedes se sientan más cómodos. Dice, no, vayan a toda. Tú no puedes discriminar. Tú tienes que ir a los lugares que más te incomodan. Luego dice los confines de la tierra. ¿Qué son los confines de la tierra? Son los lugares lejanos y desconocidos. Los apóstoles debían ir a lugares recónditos y desconocidos, impulsados por el deseo de hacer la voluntad del Señor. Este llamamiento se puede parecer al que le hizo a Abraham. Mira, deja tu tierra y tu parentela. Y quizás nosotros como testigos vamos a tener que enfrentarnos a momentos que son inesperados, a momentos que ni nos imaginamos. Pero lo que es importante es que nosotros seamos obedientes al llamado de Dios. Eso es lo que importa. Que nosotros seamos obedientes al llamado de Dios. Y nosotros, ¿saben qué, amados hermanos? Nosotros siempre tenemos excusas. Siempre tenemos excusas. Y ¿saben qué? Que las excusas que habían en la época pasada, en la que mencionan la Biblia, son las mismas excusas que tenemos hoy en día. La Biblia está llena de gente que ponía excusas constantemente. Tenemos a un Moisés que tenía la excusa de no, es que no me siento incapaz. No, yo no puedo, yo tartamudeo. Pero ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que yo te he dado? Que tú haz un inventario de lo que tienes en tu mano. Es una vara, una simple vara. Eso es suficiente. Porque la autoridad y el poder que Dios ha puesto en tus manos, aunque sea una vara, es algo que va a transformar el mundo. No subestime lo que Dios ha puesto en tus manos. No pongas excusas. Otra excusa, es que me van a rechazar. O sea, y es que quizás nosotros como cristianos a veces tenemos miedo a ser reconocidos como cristianos. Es la verdad. Como que tememos al rechazo que eso pueda traer. Por eso mismo, por ese miedo fue que Pedro negó a Jesucristo. Por miedo a las consecuencias de aceptar que él era uno de los seguidores del maestro. Sin embargo, miren lo que pasa con Pedro. Cuando Pedro es transformado, cuando Pedro se convierte en un testigo valiente, en un apóstol valiente, miren lo que escribió en la carta en 1 Pedro 3:14. Dichosos si sufren por causa de la justicia.
No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Ese es el Pedro transformado. Ese es el Pedro valiente. Y lo mismo pasó. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Un joven pastor. Le dice, mira, no dejes que te intimiden. No dejes que te ataquen por tu falta de experiencia. No te dejes intimidar por esa gente. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Y así podemos seguir mencionando la familiaridad, como dije, quizás el temor a la reacción de tu familiar y de tus amigos, al rechazo. Y vemos el ejemplo mismo de Jesucristo. ¿Saben qué? ¿Saben que el escritor del libro de Santiago era hermano de Jesús? Santiago, Jacobo, era hermano de Jesús. Y durante el ministerio de Jesús, él no creía en el maestro. Pero hubo un momento en su vida que él entendió y se convirtió de alguien que no creía y que dudaba en alguien que dio su vida por el maestro. Gracias a la perseverancia del mismo Jesucristo fue que Santiago se convirtió en uno de los apóstoles más importantes del cristianismo. Yo les pregunto a ustedes, amados hermanos, ¿qué recursos Dios nos ha dado para ser testigos efectivos? ¿Qué recursos? ¿Qué recursos Dios nos ha dado para nosotros no temer, para no intimidarnos en predicar su palabra? Muchos recursos, hermano, y voy a mencionar así por encima quizás uno o dos recursos. El primero es la misma experiencia de los procesos de la vida. La enfermedad, el dolor, la muerte de alguien que amamos. ¿Saben cómo ese proceso nos ayuda a nosotros? Nos ayuda en que nosotros podemos testificarle al mundo que aún en medio del dolor, de la enfermedad, de este problema que estoy pasando, Jesús, Dios está conmigo. Que podemos disfrutar de la paz que el mundo no entiende, que no comprende. Eso es un testimonio poderosísimo. También tenemos como recurso la palabra de Dios, el entendimiento que Dios nos da de su palabra. 1 Pedro 3:25 dice, estén siempre preparados para responder a todo. O sea, esa palabra es importante porque esa palabra cuando tú la tienes en tu corazón y en tu mente, Dios la va a hacer vida en el momento preciso cuando tú más la necesites. Cuando tú tengas que testificar, cuando tú tengas que dar fe de algo, cuando tú tengas que hablarle a una persona, Dios te va a dar las palabras correctas. Pero sobre todo, ¿sabe lo que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado poder y autoridad. Dios nos ha dado una palabra que se llama dunamis. ¿Saben lo que es dunamis? Es poder y fuerza sobrenatural. Eso es lo que Dios nos ha depositado en ti y en mí a través de su Espíritu Santo. La palabra dunamis es la raíz de la palabra dinamita. Es la raíz de la palabra dinámico, dínamo. ¿Qué es lo que dice Hechos 1:8? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis dunamis y me seréis testigos. Pero recibiréis poder y me seréis testigos. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, y si el Espíritu Santo ya llegó y ya está en ti y está en mí, quiere decir que ese dunamis ya está depositado en ti. Y ese poder está en ti. Pero ¿saben qué? Ese dunamis, ese poder, Dios lo depositó en nosotros con un propósito. Y lo dice la misma palabra, pero recibiréis poder para que sean discípulos. No, dice, para que me sean testigos. Ese es el propósito del dunamis. Aunque los apóstoles, ellos vieron hacer milagros, este pasaje específicamente nos está diciendo a nosotros, ustedes van a recibir dunamis, van a recibir poder. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la autoridad, para que ustedes puedan predicar la palabra
a tiempo y fuera de tiempo, sin miedo y sin temor, con valentía, orgullosos de que somos cristianos, de que creemos en Jesús. Jesucristo dijo, durante su ministerio, dijo las siguientes palabras en Juan 15, 26 al 27, dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros, a su vez, daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que los apóstoles, amados hermanos, no estaban llamados. ¿Saben por qué ellos fracasaron mientras eran discípulos? Porque ellos no podían testificar solos. Y esto es bien poderoso. Ellos necesitaban la presencia y el dunamis del Espíritu Santo. El Espíritu quería usarlos para que ellos fueran sus portavoces al mundo. Para que ellos fueran representantes dignos del reino de los cielos. Por eso, como discípulos llamados a ejercer la función apostólica, nosotros tenemos que estar en constante comunión con el que nos da a nosotros el dunamis, el poder, que es el Espíritu Santo. En la medida que nosotros estemos conectados al Espíritu Santo, Él nos va a dirigir, Él va a abrir las puertas, Él va a cerrar las puertas que tenga que cerrar. Pero tú y yo vamos a ser mensajeros de verdad y vamos a predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo en el nombre de Jesús. Y voy a concluir con esto. El propósito y el plan de Dios, amados hermanos, no es que nosotros seamos simples oidores de la palabra. Es como yo dije anteriormente, mire, Él no quiere que nosotros sigamos siendo espectadores. Él no quiere que nosotros sigamos acostumbrados a disfrutar de la gracia sin compartirla. Y es hermoso, amados hermanos, es hermoso ser discípulos, pero no podemos conformarnos con la experiencia del discipulado. No podemos estar conformes con eso. Nosotros tenemos que poner nuestra mano en el arado. Nosotros tenemos que ejercer con obediencia el llamado que Dios nos está haciendo. ¿Saben cuál es la diferencia entre un discípulo y un testigo, amados hermanos? Que el testigo es ese discípulo que tomó su cruz y siguió a Jesús. Que tomó su cruz y siguió, no se quedó ahí como espectador. Que hizo lo que tenía que hacer. Dios desea que nosotros testifiquemos al mundo, amados hermanos. Él desea que de lo que nosotros hemos recibido por gracia, que nosotros por gracia lo demos. Cuando Dios nos llenó del Espíritu Santo, lo hizo intencionalmente para que tengamos los recursos necesarios para ser testigos eficientes, ser testigos apasionados y ser testigos preparados. Cuando nosotros de verdad, amados hermanos, comprendemos lo que es la gracia de Dios y el amor de Dios, no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. Nosotros tenemos que compartirlo. Y hay gente, amados hermanos, que necesita escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay gente que necesita escuchar cómo Dios te restauró, cómo Dios te acompañó en medio del dolor, en medio de la prueba. Romanos 10:14 dice una palabra que a mí me penetró en el alma. ¿Cómo invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Luego en el verso 15 dice que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Hay hermosura cuando tú aceptas el llamado a ser apóstol de Jesús. Cuando tú aceptas el llamado a ser testigo. Y Dios nos está preguntando en esta mañana, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? La misma pregunta que le hizo Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle aquí, Señor, envíame a mí? Ya Dios te envió. Ya Dios te dijo, ve y predica. Yo voy a cerrar con esta historia.
esto es real. Pastor amigo mío, un hombre de Dios tremendo, pero tenía un hermano que no quería aceptar la palabra de Dios de ninguna manera. Y este pastor amigo mío me cuenta que él no se atrevía a hablarle a su hermano por miedo al rechazo, miedo a la reacción del hermano, porque era totalmente enemigo del evangelio. Un día él decide, hoy voy a hablarle a mi hermano. Y saca un pasaje de Houston para California. El día que saca ese pasaje, su hermano murió en un accidente de motora. Y su hermano se quedó sin recibir el mensaje de salvación. Y esto es algo que mi amigo lamenta por el resto de su vida. Y yo te pregunto a ti, ¿a cuántas personas Dios te está diciendo, oye, hablarle a fulano que él necesita escuchar la palabra? Y nosotros quizás por miedo al rechazo o al qué dirán, o quizás miedo a las consecuencias que pueda traer a una amistad o a la relación familiar, no nos atrevemos. Pero yo te digo hoy, Dios me ha hablado a mí respecto a esto. Dios me ha hablado a mí y así mismo Dios te está hablando a ti en esta mañana. Podemos ponernos de pie, amados hermanos, por favor. Yo les pido que me acompañen a orar al Señor. Y esta oración, lo que yo quiero es pedirle perdón al Señor por las veces que yo me he negado a ser un testigo de Él. Por las veces que yo he pensado que no tengo los recursos. Por el miedo que he sentido muchas veces al fracaso y a fallar. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, no solamente de ser tu discípulo, de aprender de ti, sino de ser un apóstol, un testigo tuyo, Padre amado. Es una oportunidad que quizá yo no había visto de esta manera, Señor, pero es una oportunidad de honra. Yo te pido, Padre amado, que en el nombre de Jesús tú me perdones, Padre amado, porque te he fallado tantas y tantas y tantas veces. Que tantas veces tú me has hecho el llamado, tú me has hablado, tú has puesto en mi corazón hacer y nosotros por los temores, por las excusas, te hemos fallado. Padre, pero en el nombre de Jesús nosotros sacamos toda duda de nuestro corazón. Sacamos toda cosa que pueda estar impidiendo que nosotros podamos ser testigos efectivos, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y hoy tomamos la decisión de ser embajadores tuyos a las naciones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, quiero antes de pasar a la hermana Tanya,